¿Y si todo lo que creíamos saber sobre la muerte de la Virgen María estuviera incompleto? Este impactante hallazgo está desafiando siglos de tradición cristiana. En este video exploramos nuevas pruebas, antiguos escritos y descubrimientos que podrían cambiarlo todo. Número 8. La tumba en el Valle de Cedrón. En el Valle de Cedrón, cerca de lugares religiosos famosos como el Huerto de Getsemaní y la Iglesia de todas las Naciones, se encuentra una tumba sagrada que, según muchos cristianos orientales, pertenece a la Virgen María, la Madre de Jesús. Tras miles de años sellada, el mundo esperaba con ansias lo que encontraría dentro. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Esa no es la entrada de la tumba, estamos en la tumba. Cuando finalmente se abrió, estaba completamente vacía. Los libros que afirmaban que la Virgen María no ascendió al cielo han resultado equivocados. Mientras que la creencia cristiana de que María ascendió al cielo con su cuerpo vivo e intacto parece explicar por qué no quedó rastro de ella en la tumba. Estas creencias cristianas la llaman la Asunción, pero, para darle un toque más interesante, existen algunas diferencias extrañas en la forma en que cada creencia cristiana concibe la vida y la muerte de María, especialmente el catolicismo y el cristianismo oriental. Son tan contrastantes que resulta muy interesante hablar de ello. Nos encontramos frente a la iglesia del Sepulcro de Santa María, aquí en Jerusalén, el lugar donde tradicionalmente se creía que tuvo lugar la Asunción de María. En primer lugar, los católicos creen que María nunca murió, mientras que los cristianos orientales creen que sí murió, sino que fue enterrada y resucitó al tercer día, al igual que Jesús. Después de eso, ascendió al cielo. La Asunción de María es una de las 4 creencias importantes sobre María. El Papa Pío XII anunció oficialmente esta enseñanza el 1 de noviembre de 1950 en un documento llamado Munificentissimus Deus. Esta enseñanza está relacionada con otra creencia importante, la Inmaculada Concepción, que afirma que María nació sin pecado. Ambas creencias se basan en la idea de que María es la madre de Jesús, considerado el Hijo de Dios. La Asunción de María no especifica si María murió o no, sino que fue llevada al cielo. La Iglesia Ortodoxa Oriental tiene una creencia similar llamada la dormición de la Madre de Dios, que significa quedarse dormido. Esta creencia no se considera un dogma ni una enseñanza oficial en la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero sigue siendo una parte importante de su tradición. El Papa Pío XII escribió una carta titulada Munificentissimus Deus, donde expresó su esperanza de que creer en la Asunción de María fortaleciera la creencia de las personas en su propia resurrección. Él quiere que la gente sepa que, así como el cuerpo de María fue llevado al cielo, nuestros cuerpos también resucitarán y serán llevados al cielo. Número 7. ¿Cómo fue la Asunción de María? Existen diferentes historias sobre dónde ocurrió la Asunción de María, y las abordaremos más adelante en el video. Pero antes de eso, ¿sabías que alrededor del siglo VII circuló una nueva historia sobre la Asunción de María? Esta historia cuenta que uno de los apóstoles de Jesús, a menudo llamado Tomás, no estaba presente cuando María murió, pero cuando finalmente llegó, abrieron su tumba y la encontraron vacía, excepto por la ropa que vestía. Esta historia se contó una y otra vez, y algunas versiones incluso dicen que María dejó caer su cinturón desde el cielo a Tomás, como prueba de que fue llevada al cielo. Esta historia se muestra en muchas pinturas de la Asunción de María. La enseñanza sobre la Asunción de María se extendió por todo el mundo cristiano, y la gente comenzó a celebrarla ya en el siglo V. El emperador Mauricio la declaró festividad oficial en el Imperio Romano de Oriente alrededor del año 600. Algunos estudiosos creen que las historias sobre la Asunción y la dormición de María, o su sueño, se remontan a antiguos libros cristianos que ni siquiera forman parte de la Biblia que utilizamos hoy. Algunos estudiosos de la Biblia creen que un grupo de cristianos judíos de Jerusalén conocía historias sobre el final de la vida de María, que se transmitían de boca en boca. Creen que estas historias se compartieron durante la época de los apóstoles o poco después, y que se basan en hechos reales. Al analizar estas tradiciones orales, intentan demostrar la veracidad de las historias sobre la Asunción y la dormición de María. Sin embargo, otro estudioso llamado Shoemaker señala que estas historias son muy diferentes entre sí y no provienen de una sola tradición. En cambio, provienen de diversas fuentes y han evolucionado con el tiempo.
Incluso los eruditos que creen en las tradiciones orales coinciden en que la creencia en la Asunción de María, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo proceso de desarrollo, más que la historia original en sí. La historia de la Asunción de María apareció por primera vez en un libro llamado Liber Requiem Mariae, o Libro del Reposo de María, escrito en el siglo II y III. Este libro no se considera del todo fiable y sus creencias sobre María difieren bastante de las que cree la mayoría de los cristianos. Las historias antiguas sobre la Asunción de María no son claras y no todas coinciden en lo que sucedió. Algunas historias apoyan la creencia de que María fue llevada al cielo, mientras que otras no. Según Stephen H. Shoemaker, no hay pruebas de que la gente creyera en la Asunción de María antes del siglo V. La única excepción es que Epifanio de Salamina intentó averiguar cómo terminó la vida de María en el siglo IV, pero no pudo encontrar ninguna información fiable. Y aquí es donde la cosa se pone bastante curiosa. Resulta que el Nuevo Testamento no dice nada sobre cómo terminó la vida de María, y los primeros cristianos no escribieron ningún relato sobre su muerte. Aunque Epifanio no pudo encontrar ninguna tradición fiable sobre cómo terminó la vida de María, sus escritos muestran que ya existían discrepancias sobre su destino. Número 6. 3 creencias diferentes. Algunos creían que María tuvo una muerte pacífica, otros que murió como mártir y otros que no murió. Epifanio también escribió que María era como Elías, quien fue llevado al cielo sin morir. María fue asunta al cielo al final de su vida terrenal. Fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esta idea se repitió en escritos posteriores que no se consideran del todo fiables, como De Obitu es Domini y De Transitu Virginis, probablemente escritos en el siglo V. Otros escritores, como Dionisio el Areopagita y Gregorio de Tours, también compartieron historias similares. Estos escritos ayudaron a difundir la creencia en la Asunción de María, que se consideró extraoficial hasta el siglo VI. Pero para el siglo VIII, la creencia ya era ampliamente aceptada, y Juan Damasceno escribió que María murió en presencia de los apóstoles. Pero cuando llegaron a su tumba, se llevaron una gran sorpresa. Su tumba se encontró vacía al abrirla, lo que les hizo creer que su cuerpo fue llevado al cielo. La celebración de la dormición de María, traída de la Iglesia de Oriente, llegó a la Iglesia de Occidente en el siglo VII. Con el tiempo, el nombre de la celebración cambió a Asunción en algunos calendarios religiosos en el siglo IX. En ese mismo siglo, el Papa León IV reforzó la importancia de la festividad, añadiendo una vigilia y una octava, ceremonias religiosas especiales. Posteriormente, el Papa Nicolás I equiparó la Asunción con la Navidad y la Pascua, 2 de las festividades más importantes del calendario cristiano. En el siglo XII, una monja alemana llamada Isabel de Schönau tuvo visiones de María y Jesús que influyeron enormemente en la creencia de la Iglesia de Occidente en la Asunción de María. Posteriormente, el Papa Benedicto XIV declaró que creer en la Asunción de María era una opinión razonable y que no creer en ella sería una falta de respeto a Dios. El 1 de mayo de 1950, un hombre llamado Gilles Bourges, quien afirmaba haber visto a la Virgen María, le comunicó al Papa Pío XI un mensaje que, según él, María quería que compartiera con el Papa. El mensaje trataba sobre la Asunción de María, que es la creencia de que María fue llevada al cielo. El Papa Pío XII había estado orando por una señal que confirmara la veracidad de esta creencia y tomó el mensaje de Gilles como tal. 6 meses después, el 1 de noviembre de 1950, el Papa declaró oficialmente la Asunción de María como dogma, que es básicamente una creencia considerada absolutamente verdadera por la Iglesia Católica. Lo que complica todo es que no todos los católicos creen lo mismo sobre la Asunción de María. Sigue leyendo porque tu creencia podría ser una de ellas. Más creencias sobre la ascensión de María al cielo. Algunos católicos creen que María murió antes de ser llevada al cielo, pero también creen que resucitó por un milagro antes de ser llevada al cielo. Esta creencia se denomina interpretación mortalista. También hay católicos que creen que María fue llevada al cielo sin morir primero, lo que se denomina interpretación inmortalista. Otros creen que murió y luego fue llevada al cielo, lo que se denomina interpretación mortal. Las 2 últimas creencias son permitidas en la Iglesia Católica, y los católicos orientales celebran la festividad como la dormición. Sin embargo,
Muchos signos en las tradiciones católicas, como oraciones, historias y arte, sugieren que la interpretación mortalista tiene mayor aceptación. Recordemos que el Santo Papa Juan Pablo II expresó públicamente esta creencia. La Iglesia Católica celebra la festividad de la Asunción del 5 al 15 de agosto, mientras que las iglesias ortodoxa y católica oriental celebran la dormición de la Madre de Dios en la misma fecha, antes de la festividad. Los cristianos orientales ayunan durante 14 días para honrar la vida y la muerte de María. Creen que María murió de muerte natural, pero que su alma fue tomada por Cristo inmediatamente. También creen que su cuerpo resucitó después de su muerte y ascendió al cielo, donde espera la resurrección general de todos los creyentes. Número 5. Las creencias protestantes sobre la Asunción de María. Dentro del espectro protestante, las posturas sobre la Asunción de María son diversas y matizadas. Los grupos protestantes que mantienen una conexión más estrecha con las tradiciones católicas tienden a aceptar la doctrina de una asunción corporal, mientras que la mayoría de las denominaciones protestantes mantienen una postura más distante respecto a esta creencia. La tradición anglicana, en particular, presenta una notable diversidad de interpretaciones. Algunos fieles aceptan plenamente la Asunción como doctrina, otros la rechazan categóricamente, y un tercer grupo la considera un asunto de libertad teológica que no afecta a los fundamentos de la fe. La historia de esta doctrina en el anglicanismo es particularmente interesante. Durante un extenso período, la creencia en la Asunción estuvo prácticamente ausente de las prácticas litúrgicas anglicanas. Sin embargo, experimentó un notable resurgimiento durante el siglo XX, especialmente entre los grupos anglocatólicos, quienes comenzaron a celebrarla bajo diferentes denominaciones y con diversos grados de énfasis teológico. En la actualidad, el panorama de las celebraciones marianas en las iglesias anglicanas refleja esta diversidad. El 15 de agosto se ha convertido en una fecha significativa, aunque cada provincia eclesiástica la conmemora de manera distintiva. La Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, ha optado por una aproximación cautelosa, honrando a la Santísima Virgen María sin hacer referencia explícita a la Asunción. La Iglesia Episcopal Escocesa ha elegido una denominación aún más austera, refiriéndose simplemente a María la Virgen. Por su parte, la Iglesia Episcopal en Estados Unidos utiliza el título más elaborado de Santa María, la Virgen Madre de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Anglicana de Canadá ha adoptado una perspectiva única, conmemorando la fecha como el adormecimiento de la Santísima Virgen María, término que establece un vínculo directo con la antigua tradición de la dormición. Durante siglos, un misterio ha envuelto la tumba de Jesucristo en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, oculta bajo una gruesa capa de mármol protector. Este velo de misterio finalmente comenzó a revelarse en octubre de 2016, cuando un equipo de científicos especializados tuvo la extraordinaria oportunidad de examinar lo que yacía bajo esta antigua cubierta. El equipo se encontraba realizando un meticuloso proyecto de restauración de la tumba, y la anticipación por descubrir nuevos detalles sobre este lugar sagrado era palpable. Al retirar cuidadosamente la capa de mármol, los investigadores se encontraron con una revelación sorprendente: una cantidad considerable de material arqueológico que superaba sus expectativas iniciales. Este descubrimiento inesperado les ha proporcionado una oportunidad sin precedentes para estudiar en detalle la roca original, donde, según la tradición cristiana, reposó el cuerpo de Jesús. La importancia de este hallazgo no puede subestimarse, pues permite un acercamiento directo a uno de los lugares más significativos de la fe cristiana. Según las Escrituras y la tradición cristiana, después de que Jesucristo fuera ejecutado por las autoridades romanas, su cuerpo fue depositado con gran reverencia en un espacio específico dentro de una cueva sepulcral. Este lugar de descanso consistía en una plataforma cuidadosamente tallada en la roca natural de la cueva, un detalle arquitectónico típico de las tumbas de la época. Los registros históricos sitúan estos acontecimientos en el año 30 o 33 de nuestra era. De acuerdo con la fe cristiana, el relato continúa con un acontecimiento extraordinario: la resurrección de Jesús. Cuando un grupo de mujeres devotas acudió a visitar la tumba días después del entierro, se encontraron con el sorprendente hecho de que el cuerpo ya no se encontraba en su lugar de reposo. Número 4.
la plataforma donde colocaron a Jesús. Se encuentra ahora dentro de un pequeño edificio llamado edículo, que es como una casita. Este edificio fue reconstruido entre 1808 y 1810 tras sufrir daños en un incendio. Desde 2017, un equipo de científicos griegos ha estado trabajando para reparar el edículo y la tumba que contiene. Están dirigidos por la profesora Antonia Maropoulou, quien está a cargo del proyecto. Los científicos están muy emocionados porque finalmente podrán ver y estudiar un lugar tan importante que ha estado oculto bajo una gruesa capa de mármol durante tanto tiempo. Al estudiar la roca original de la tumba, podrán aprender más sobre su aspecto en el pasado y cómo ha cambiado con el tiempo. También podrán aprender cómo la gente ha honrado y respetado este lugar durante tanto tiempo. Los científicos están utilizando herramientas y técnicas especiales para estudiar la tumba y tomar fotografías y notas detalladas. Esto permitirá a personas de todo el mundo ver y aprender sobre la tumba como si estuvieran allí. La líder del proyecto, la profesora Antonia Maropoulou, afirma que se encuentran en un momento muy importante de su trabajo y que las técnicas especiales que utilizan para estudiar la tumba ayudarán a todos a aprender más sobre este lugar único y especial. La iglesia cerró temprano, así que mucha gente de otros lugares se quedó afuera, confundida porque no podía entrar. Dentro de la iglesia había mucha gente diferente: obreros con sombreros amarillos, monjes con hábitos marrones, sacerdotes con sombreros negros y otros con capuchas especiales. Todos estaban reunidos alrededor de la tumba especial, llamada el edículo, intentando echar un vistazo al interior. La tumba suele estar tenuemente iluminada por velas, pero esta vez estaba muy iluminada, mostrando detalles que normalmente son difíciles de ver. La tumba especial está rodeada por un elegante edificio construido en el siglo XIX. En este momento, ese edificio está cubierto de vigas y cinta de seguridad. Dentro de la tumba, la losa especial de mármol que cubre el importante banco había sido retirada de la pared. Esta losa es aproximadamente del tamaño de una puerta y está hecha de mármol blanco con un acabado liso. Debajo de la losa de mármol había una superficie de piedra de color gris beige. Cuando alguien preguntó qué era, la persona encargada del cuidado de la tumba dijo que aún no estaban seguros, pero que era hora de usar herramientas especiales para averiguarlo. La Iglesia del Santo Sepulcro, también llamada Iglesia de la Resurrección, es un lugar muy importante para muchos grupos cristianos. 6 grupos cuidan de la iglesia, y 3 de ellos, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Armenia, toman decisiones importantes. Los otros 3 grupos, las comunidades copta, ortodoxa etíope y siríaca, también tienen voz y voto en lo que sucede en la iglesia. La iglesia cuenta con áreas especiales que todos los grupos usan juntos, y una de ellas es la tumba donde se dice que Jesús fue enterrado. Número 3. La Iglesia del Santo Sepulcro y otra iglesia llamada la Tumba de María. Construida aproximadamente en la misma época, en el siglo IV después de Cristo, reciben numerosas visitas cada año. El edificio que alberga la Tumba de María ha sido destruido y reconstruido en numerosas ocasiones a lo largo de los años. El edificio que se conserva hoy en día fue construido por un grupo de frailes franciscanos en el siglo XIV. La Iglesia Ortodoxa Griega es la principal encargada del edificio, pero comparte algunas responsabilidades con otros grupos cristianos. Para llegar a la Tumba de María, los visitantes deben descender por una larga escalera de más de 1000 años de antigüedad. Al descender, pasan por 2 capillas más pequeñas, una dedicada a José, el esposo de María, y otra a sus padres. Al llegar a la tumba, deben agacharse para acceder al pequeño espacio. En su interior, están rodeados de bello arte religioso e iconos de la Edad Media. El ambiente es tranquilo y reverente, mientras los peregrinos acuden a rezar y encender velas. Antes de que los científicos finalmente encontraran el lugar de descanso de María, se creía que varios lugares eran donde estaba enterrada. Y no creerás cómo algunas tradiciones han justificado sus afirmaciones. Algunos lugares donde se creía que la Virgen María fue enterrada. Existen diferentes creencias sobre la tumba de la Virgen María. Los caraítas turcomanos creen que la tumba de María se encuentra en un pueblo llamado María en Turkmenistán, que antes se llamaba Mari. Esta creencia proviene de una tradición llamada nestoriana. Otra creencia proviene de los cristianos de un lugar llamado Nínive, en el norte de Irak. Creen que la tumba de María está cerca de una ciudad llamada Erbil
y la vinculan con una mezquita en una ciudad llamada Mosul. El movimiento Ahmadía cree que la tumba de María está en un pueblo llamado Muri, en Pakistán. Creen que su tumba se encuentra ahora en un lugar especial llamado Mai Marida Ashtan. Pero si estos lugares afirman que murió en sus tumbas, ¿cómo llegó allí? Hay muchas historias y leyendas sobre los viajes de la Virgen María después de la muerte de Jesús. ¿Recuerdan la historia sobre Tomás que mencionamos, que circulaba alrededor del siglo VII? Bueno, la historia no terminaba ahí. Afirmaba que María fue a la India con el apóstol Tomás, donde falleció en un pueblo llamado Mari, que ahora forma parte de Turkmenistán. Según esta historia, Tomás fue el único apóstol que vio el cuerpo de María ascender al cielo, mientras que los demás fueron llevados a Jerusalén para verla morir. La historia dice que Tomás permaneció en la India hasta después del primer entierro de María, cuando fue llevado repentinamente a su tumba y vio su cuerpo ascender al cielo, dejando solo su cinturón. Los demás apóstoles no creyeron a Tomás cuando les contó lo que vio, pero más tarde encontraron la tumba de María vacía, salvo por su cinturón. Esta historia se contaba a menudo con dibujos y pinturas durante la Edad Media y principios del Renacimiento. Hay otra leyenda que dice que María viajó a Oriente Medio y murió en un pueblo llamado Mari, que recordemos, se encuentra en el actual Turkmenistán. Hay otra historia sobre la vida de la Virgen María que cuenta que fue a un lugar llamado Éfeso hacia el final de su vida, alrededor del año 3745 después de Cristo. Esta historia cuenta que la acompañaba San Juan, quien era como un hijo para ella. Algunos historiadores del Renacimiento escribieron sobre este viaje y los cristianos locales creían que una pequeña casa cerca de Éfeso era el hogar de María. San Juan escribió en su Evangelio que Jesús, antes de morir en la cruz, le pidió a Juan que cuidara de su madre, y desde ese momento, Juan la cuidó. El libro de los Hechos nos cuenta que, tras la muerte de Jesús, sus seguidores sufrieron persecución en Jerusalén. San Esteban fue lapidado en el año 37 después de Cristo y Santiago fue decapitado en el año 42 después de Cristo. Número 2. Pruebas históricas que respaldan. Primero, la tumba de San Juan se encuentra en Éfeso. Y segundo, la primera iglesia dedicada a la Virgen María se construyó allí. Así que, a lo largo de los siglos, las iglesias tuvieron que lidiar con herejías. En el año 428 después de Cristo, el obispo de Constantinopla era Nestorio. En los primeros tiempos de la iglesia, los edificios solo se dedicaban a personas que habían vivido o muerto en ese lugar. Esto demuestra que María sí estaba en Éfeso. El Concilio Ecuménico del año 431, una reunión muy importante de líderes eclesiásticos, se celebró en esta basílica de Éfeso para definir el dogma de la maternidad divina de María. Los padres conciliares escribieron sobre Nestorio, mencionando que llegó a Éfeso, donde se encontraban San Juan y la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Los habitantes de Quirquinge, descendientes de los primeros cristianos de Éfeso, también han transmitido de generación en generación la tradición oral de que María murió en ese lugar, al que llaman Panaya Kapulu. Mantienen viva esta tradición con una peregrinación anual el 15 de agosto. En el siglo XIX, se publicó en Alemania un libro titulado La vida de la Santísima Virgen. El libro era especial porque se basaba en las visiones de una monja llamada Anna Katharina Emmerich, quien nunca había salido de Alemania, pero había visto muchas cosas en sueños. En sus visiones, describió las colinas de Éfeso y la casa donde la Virgen María pasó sus últimos días. La gente quedó maravillada con sus descripciones y quiso comprobar si eran ciertas. Así que dos grupos de científicos fueron a Éfeso en busca del lugar que Anna Katharina había descrito, y lo encontraron. La casa era exactamente como ella había dicho, y estaba construida sobre cimientos que databan de los siglos I y IV. Algunas partes del edificio datan del siglo VII, y fue restaurado por última vez en 1951. Incluso el Papa Pablo VI visitó el lugar en 1967 y afirmó que la leyenda era cierta. Ahora, cada año, el 15 de agosto, cristianos y musulmanes se reúnen para celebrar un servicio especial en honor a la Asunción de María al cielo. El Islam también explica cómo llegó la Virgen María al lugar donde exhaló su último suspiro. Según la creencia islámica, el profeta Mahoma realizó un viaje especial. Una noche, fue llevado de la Meca a Jerusalén y luego al cielo, todo en una sola noche.
Sin embargo, no estaba solo. El ángel Gabriel lo acompañaba. En el camino, vieron a muchos profetas importantes como Abraham, Moisés y Jesús. Todos estaban reunidos alrededor de la tumba de María, la madre de Jesús. Se dice que esta tumba se encuentra en Jerusalén, cerca de un lugar especial llamado la Cúpula de la Roca. Algunas historias incluso cuentan que Mahoma vio una luz brillante brillando sobre su tumba. Tras visitar la tumba de María, Mahoma continuó su viaje al cielo. Al llegar allí, volvió a ver a María, sentada en un lugar especial junto al trono de Dios. No fue solo eso lo que vio. Estaba rodeada de ángeles. En el Islam, María es considerada una mujer verdaderamente asombrosa, una de las mejores de la historia. Dios la eligió por su pureza y devoción. A menudo se la menciona junto a los profetas y otros santos. El Corán, el libro sagrado del Islam, habla de María en numerosas ocasiones, mostrando su importancia para los musulmanes. También existen numerosas historias y tradiciones llamadas hadices, que nos cuentan más sobre el viaje especial de Mahoma al cielo. Número 1. La celebración. Los cristianos ortodoxos se preparan para el día especial de la Asunción de María, ayunando durante 14 días. Esto significa que no consumen ciertos alimentos y también se abstienen de tener relaciones sexuales. Durante este tiempo, siguen reglas estrictas solo entre semana, comiendo ciertos alimentos y sin beber vino ni aceite. Los fines de semana se les permite consumir vino, aceite y pescado en el día especial de la Transfiguración, que es el 6 de agosto. Este ayuno es una forma de mostrar respeto y devoción a María, la Madre de Jesús. La Asunción de María es un día muy importante para muchos cristianos, incluyendo católicos, ortodoxos, luteranos y anglicanos. Se considera el cumpleaños celestial de María, el día en que ascendió al cielo. Como mencionamos anteriormente en el video, muchos países alrededor del mundo celebran el Día de la Asunción el 15 de agosto como un día festivo especial. Algunos de estos países son Andorra, Austria, Bélgica, Burundi, Camerún y muchos otros en Europa, África y Sudamérica. En estos países, la gente suele ir a la iglesia y pasar tiempo con familiares y amigos en este día. En total, hay más de 30 países que celebran el Día de la Asunción como festivo. Algunos de estos países incluyen Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, España y muchos otros. En algunos países como Hungría, el Día de la Asunción se celebraba como festivo en el pasado, pero ya no se celebra. En otros países como Montenegro, solo ciertas comunidades, como los católicos albaneses, celebran el Día de la Asunción. En algunas partes de Alemania, como Baviera y Sarre, y Suiza, como 14 de los 26 cantones, el Día de la Asunción es festivo. En Guatemala, es un día especial en la capital y en el pueblo de Santa María Navaj, donde María es considerada la patrona. En algunos países como Costa Rica y algunas partes de Bélgica, el Día de la Asunción se celebra junto con el Día de la Madre. Incluso en países donde no es festivo, el Día de la Asunción sigue siendo un día importante para muchos católicos, ortodoxos orientales y cristianos ortodoxos orientales. Por ejemplo, en la República Checa, Irlanda, México, Filipinas y Rusia, la gente todavía celebra este día con servicios religiosos y otras tradiciones. En Bulgaria, la festividad de la Asunción es la celebración más importante de la Santísima Virgen. En la Iglesia Ortodoxa Oriental, la gente asiste a la iglesia y ofrece oraciones y ofrendas especiales. En la ciudad de Varna, incluso se realiza una procesión con un icono sagrado y conciertos. Muchos lugares organizan grandes celebraciones y eventos religiosos para conmemorar el Día de la Asunción. En Canadá, el Día de la Asunción es un día especial para los acadianos, que consideran a María su patrona. Algunos negocios en zonas francófonas, como en algunas partes de Nuevo Brunswick, cierran este día. María también es la patrona de Malta, y su festividad, el 15 de agosto, es festivo allí. En Malta, se celebra el Día de la Asunción con grandes servicios religiosos. Un pequeño pueblo de Texas llamado Praga también celebra un gran festival, el Día de la Asunción, que atrae a muchos visitantes. Aunque el Día de la Asunción es importante para muchos cristianos, algunas iglesias no usan oficialmente ese nombre. Por ejemplo, algunas iglesias anglicanas y luteranas celebran la festividad sin llamarlo Día de la Asunción. En algunas iglesias ortodoxas orientales que siguen el calendario juliano,
El Día de la Asunción se celebra el 28 de agosto, en lugar del 15 de agosto. Nos vemos en el próximo video.